Nora Cooper se sentó en su escritorio y miró su jersey a través de una enorme lupa. El pequeño agujero en el codo llevaba 3 días molestándola. Su jersey más cómodo y favorito, ¿cómo iba a llevarlo a la conferencia? El maldito hilo sobresalía como un reproche. Elías estaba sentado al otro lado de la habitación leyendo el periódico, a pesar de que solo eran las 6 de la mañana. A Nora le parecía que su marido se escondía detrás del periódico, como si éste pudiera protegerle de la inminente separación. Iba a estar fuera 15 días, la primera vez en sus 5 años de matrimonio que se ausentaba durante tanto tiempo. En la cocina, la cafetera zumbaba silenciosamente. Siempre había un ambiente acogedor en su casa, con sus amplias ventanas y paredes luminosas. Nora recordaba cuando compraron la casa, hacía 3 años. A Elijah lo habían ascendido a arquitecto y habían decidido que era hora de mudarse de su piso de alquiler a su propia casa. El taxi llegaría dentro de 1 hora. Nora había hecho la maleta la noche anterior. Había revisado todos los documentos 2 y hasta 3 veces. Siempre había sido perfeccionista, cualidad indispensable en su profesión de neurocirujana. Elías dejó por fin el papel. Su mirada parecía distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Últimamente tenía mucho ese aspecto, ensimismado, algo nervioso. Nora lo atribuyó a un proyecto complicado en el que estaba trabajando. El teléfono vibró. El taxi se había adelantado 20 minutos. Elías se estremeció al oírlo, como si le hubiera pillado por sorpresa. Se levantó para cargar la maleta, pero Nora lo detuvo. Quería comprobar de nuevo el contenido. Presentación, pendrive con el informe, pastillas para el dolor de cabeza, gafas de lectura de repuesto, todo en su sitio. Nora cerró la maleta y miró a su marido. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando hacia el camino de entrada donde esperaba el taxi. La despedida fue corta e incómoda. Elías la abrazó de lado, como si tuviera miedo de estrecharla demasiado. Le temblaban las manos, muy ligeramente, pero Nora lo notaba. Achacó la agitación de su marido a la inminente separación. Ya en el taxi, Nora sacó el teléfono para escribir un «te quiero» informal, pero cambió de idea. En su lugar abrió el correo electrónico. Tenía que volver a mirar el programa de la conferencia. Sonó un mensaje de Elías. «Cuídate». 2 simples palabras que, de algún modo, la inquietaron. La casa se encogía lentamente en la ventanilla trasera del taxi. Nora la vio hacerse cada vez más pequeña hasta convertirse en un punto entre las demás casas del barrio. No podía saber que la próxima vez que la viera, la vería completamente distinta, sin vida, sin calor, sin ese ambiente acogedor que habían creado aquí con Elías hacía tantos años. El conductor encendió la radio. Las noticias de la mañana informaban del tráfico en el centro de la ciudad. Nora se recostó en el asiento y cerró los ojos. Le esperaba un largo vuelo y 2 semanas de duro trabajo. Intentó no pensar en lo que dejaba en casa. El trabajo siempre la ayudaba a olvidarse de sus preocupaciones. Elijah estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando cómo se alejaba el taxi. En el bolsillo de la bata llevaba una hoja de papel arrugada con una cifra, el importe de la deuda que había ido creciendo como una bola de nieve. Permaneció así unos minutos después de que el coche doblara la esquina. Luego sacó el teléfono y marcó el número de la inmobiliaria. Su casa valía mucho más que todas sus deudas juntas. Elijah estaba seguro de que lo tendría todo resuelto antes de que Nora regresara. Lo único que tenía que hacer era encontrar al comprador adecuado, alguien que aceptara sus condiciones. Estaba seguro de que podría hacerlo. Tenía que hacerlo. De todos modos, no tenía elección. Elías estaba sentado frente al ordenador en el despacho de su casa cuando volvió a sonar el teléfono. Ni siquiera miró la pantalla. Ya sabía quién era. El teléfono inteligente vibró sobre el escritorio, moviéndose lentamente hacia el borde. El cobrador volvió a llamar al cabo de 2 minutos.
Luego, otra vez. Y otra. A la quinta llamada, Elijah contestó, solo para detener el interminable timbre. La voz en el auricular era tranquila e incluso comprensiva, lo que le asustó más que los gritos y las amenazas. Le recordó la cantidad adeudada, los plazos, los intereses. Elías escuchó, moviendo el cursor sobre la pantalla del monitor. Ante él se abría una página web con cotizaciones bursátiles. Aún tenía esperanzas de recuperar al menos parte de lo que había perdido. Le temblaban tanto las manos después de la conversación que tuvo que salir a fumar. Nunca fumaba en casa. Nora no soportaba el olor a tabaco. Elijah estaba de pie en el patio trasero, mirando el césped pulcramente recortado. Era una mañana fresca, pero él tenía calor. Volvió al estudio y abrió la carpeta con las escrituras de la casa. 3 años atrás, él y Nora habían pasado mucho tiempo buscando un lugar donde vivir, probablemente 100 opciones. Y ahora, Elijah cerró los ojos y se frotó las sienes. El dolor de cabeza no había remitido en días. El ordenador emitió un suave pitido. Había llegado un nuevo correo electrónico. Otro recordatorio de su deuda, esta vez del casino en línea. Elijah se encogió, recordando cómo había empezado. Una inofensiva partida de póker con apuestas pequeñas. ¿Cuándo había llegado al punto de perder en una noche más de lo que ganaba en un mes? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Marcus, un antiguo compañero del estudio de arquitectura que llevaba mucho tiempo llamándole para un gran proyecto. Elijah colgó la llamada. ¿Qué proyectos había que hacer cuando las cuentas estaban embargadas y los cobradores prometían una visita en los próximos días? Abrió la página web de la inmobiliaria y empezó a hojear los listados, no de venta, sino de alquiler. Un plan iba tomando forma poco a poco en su cabeza. La casa valía mucho más que sus deudas. Si encontraba un comprador que aceptara alquilarles la misma casa, parecía una locura, pero no había más opciones. Un nuevo mensaje del cobrador le hizo estremecerse. Habían enviado una foto de su casa, un indicio más que transparente. Elías cerró el correo y marcó el número del agente inmobiliario. Contestó tras la primera señal, como si hubiera estado esperando la llamada. La reunión estaba fijada para mañana. El agente inmobiliario prometió encontrar compradores potenciales dispuestos a un trato poco convencional. Elías miró por la ventana hacia la casa del vecino, donde jugaban los niños. Recordó cómo él y Nora habían hablado de niños, planeado una guardería en una de las habitaciones. El teléfono volvió a sonar. Elías lo cogió mecánicamente, pero no era Nora ni los cobradores. Era el banco, que le preguntaba amablemente por qué se había retrasado en el pago de su tarjeta de crédito. Empezó a explicar las dificultades temporales, pero le interrumpieron. El pago debía efectuarse en el plazo de 3 días, de lo contrario el caso se transferiría al servicio de cobros. Al anochecer, permaneció largo rato sentado en la oscuridad, mirando fijamente la pantalla de su ordenador portátil. El sitio del casino le atraía con brillantes carteles y promesas de ganancias fáciles. Una sola apuesta acertada podría resolver todos los problemas. Mi dedo se posó sobre el botón para entrar en mi cuenta personal. En ese momento llegó un mensaje de Nora, una foto del aeropuerto y un escueto «Has volado bien». Elijah cerró el portátil. Mañana se reuniría con el agente inmobiliario y empezaría a resolver problemas como un adulto. Era hora de dejar de autoengañarse. Bebió un gran sorbo de whisky directamente de la botella, un hábito por el que Nora siempre le reprendía. Me pregunto qué dirá cuando se entere de la verdad. No podía pensar en eso. Primero tendría que encontrar una salida y luego intentaría arreglarlo. Tenía que arreglarlo. Por la noche volvió a soñar con los números, enormes, brillantes, que se arremolinaban a su alrededor en una danza loca. Se despertó sudando frío. Eran las 4 de la mañana.
Tenía una reunión con el agente inmobiliario dentro de unas horas y ni siquiera había pensado lo que iba a decirle. ¿Cómo explicaría que quería vender la casa pero seguir viviendo en ella? ¿Quién aceptaría semejante aventura? El agente inmobiliario concertó una cita en una cafetería de la calle Maple. Elijah llegó media hora antes, pidió café y ahora miraba a los visitantes, intentando adivinar cuál de ellos podría ser un posible comprador. Torrance Hicks apareció exactamente a la hora acordada, un hombre alto con un traje caro y portando un maletín de cuero. Estrechó la mano de Elijah y fue directo al grano sin ni siquiera sentarse a la mesa. Se ofreció a echar un vistazo a la casa de inmediato. Tenía un hueco libre entre una cita y otra. Por el camino, Hicks habló de sí mismo, un banquero recién ascendido que planeaba invertir su paga extra en propiedades. Elijah asintió, intentando no pensar en lo extraño que sería enseñarle su propia casa a un desconocido. En la entrada, Hicks silbó mientras miraba la fachada. Dentro, recorrió metódicamente todas las habitaciones, tomando notas en su teléfono. Hizo preguntas concretas sobre los servicios, los vecinos, la distribución. Parecía interesado en absolutamente todo. En el despacho de Elías se detuvo en la ventana, mirando el jardín. Luego se dio la vuelta y preguntó de repente, ¿por qué vendes? Elías dudó. La historia preparada sobre el traslado a otra ciudad se le atascó en la garganta. Una situación difícil. Hicks asintió, como si aquella explicación fuera suficiente. Bajaron a la cocina. Hicks pasó el dedo por las encimeras, abrió algunos armarios. Era una casa bonita, muy bonita, y los muebles, de calidad. Elijah se estremeció. No había planeado vender los muebles, eso plantearía demasiadas preguntas a Nora. La verdad es que sí, tengo ciertas condiciones. Hicks escuchaba atentamente, sin interrumpir. El plan de Elijah sonaba descabellado incluso para sí mismo. Vender la casa, pero quedarse en ella como inquilino. Esperaba que el banquero se riera o simplemente se marchara. Pero Hicks se limitó a dar golpecitos pensativos con los dedos sobre la mesa. Es un plan interesante, insólito. Elijah contuvo la respiración. Pero, ¿por qué no? Yo necesito algo en lo que invertir, tú necesitas una venta rápida. Discutiremos las condiciones del alquiler por separado. Hablaron durante una hora más o menos. Hicks entró en detalles, discutiendo las condiciones, calculando los números. Parecía interesado e incluso entusiasmado con la idea. Poco a poco, Elías se fue relajando. Tal vez funcionara de verdad. Antes de marcharse, Hicks recorrió la casa una vez más, ahora como futuro propietario. Hizo planes sobre dónde colocar el sistema de seguridad, cómo decorar el patio trasero. Elijah escuchaba a medias, pensando en cómo le explicaría a Nora lo de las cámaras de videovigilancia. Mañana enviaré a un abogado con el papeleo. Haremos los trámites y luego podremos cerrar el trato. Hicks le tendió la mano para un apretón de despedida. Su palma estaba seca y fría. Una afortunada coincidencia, señor Cooper. Creo que ambos estaremos satisfechos. Cuando se marchó, Elijah se quedó sentado en el salón durante largo rato. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Miró las paredes familiares, los cuadros que Nora y él habían elegido juntos, las fotos de la repisa de la chimenea. Todo se quedaría donde estaba. Nadie sabría nada. Se limitaría a saldar sus deudas y la vida volvería a la normalidad. El teléfono vibró. Un mensaje de Hicks con los contactos del abogado. Le siguió otro de los cobradores. Le recordaban la visita de mañana. Elías borró ambos mensajes y marcó el número de Nora. Quería oír su voz, asegurarse de que todo iba bien, pero después del tercer tono, colgó la llamada. ¿De qué iba a hablar con ella? ¿Qué le diría? El dormitorio estaba cargado. Elías abrió la ventana y se quedó mirando la calle oscura durante un buen rato. A lo lejos, un perro ladraba. En la casa vecina había una luz encendida. Vivía una familia con niños pequeños.
Una tarde cualquiera en los suburbios, lo mismo de siempre. Nada va a cambiar. Simplemente venderá la casa y pagará el alquiler. ¿A quién le importa quién paga la hipoteca y quién el alquiler? Lo importante es que él y Nora se queden aquí, en su casa, que en realidad ya no es suya. El abogado envió el papeleo por la mañana temprano. Elijah abrió el expediente y empezó a leer, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. No había dormido en toda la noche, tumbado en su dormitorio y en el de Nora, escuchando el tic-tac del reloj y pensando. Los recaudadores cumplieron su promesa. Vinieron de visita. 2 hombres robustos con trajes estrictos. No amenazaron, solo se sentaron en el salón y explicaron metódicamente lo que ocurriría si no se pagaba pronto la deuda. Elijah escuchaba sus voces mientras miraba las fotos familiares de la pared. Aquí estaban él y Nora de vacaciones hace 2 años. Aquí hay una foto de su boda. Aquí una foto de ellos recién mudados a esta casa. Sonó el teléfono. Hicks quería asegurarse de que los documentos habían llegado. Su voz sonaba mundana, como si estuviera hablando de comprar leche en el supermercado y no de la casa donde habían pasado los últimos 3 años de su vida. Discutieron los detalles de la reunión para firmar los papeles. Hicks tenía prisa por cerrar el trato. Dijo que se iba de viaje de negocios dentro de una semana. Nora envió un mensaje, una foto de la sala de conferencias y una breve historia sobre el informe que acababa de leer. Elijah contempló su rostro sonriente en la pantalla del teléfono y sintió que las náuseas le subían a la garganta. Escribió una respuesta, algo sobre lo orgulloso que estaba de ella, y la borró inmediatamente. Escribió simplemente, «Lo has hecho bien». El día se hizo interminable. Elijah intentó trabajar. Tenía un proyecto, una fecha límite, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos. Los releía una y otra vez, buscando una trampa, intentando encontrar un resquicio. Todo estaba perfecto, ninguna pista. Por la noche, Marcus volvió a llamar, instándole a unirse al proyecto. Elijah escuchó su entusiasmo y pensó que hace un mes habría aceptado sin dudarlo, unos buenos honorarios, un trabajo interesante, pero ahora era demasiado tarde. Se negó cortésmente, diciendo que estaba ocupado. Por la noche volvió a no poder dormir. Elías bajó a la cocina y encendió la luz. Había una nota de Nora en la nevera, una lista de la compra. La había escrito antes de irse, pensando que volvería a la misma casa de la que se había marchado, a la misma casa que había sido su fortaleza, su refugio, La idea de contárselo todo a Nora se repetía una y otra vez. Quizás ella lo entendería, quizás podrían encontrar juntos una salida, pero cada vez que imaginaba esa conversación, todo su interior se apretaba con pavor. No podía admitir que había malgastado el dinero que compartían, que había llevado la situación al punto de tener que vender la casa. Por la mañana llegó un mensaje del abogado. Había concertado una cita para mañana. Todas las formalidades habían sido comprobadas y el papeleo estaba listo. Elías contestó con un escueto «de acuerdo» y se dirigió a la oficina. Durante todo el día estuvo sentado sobre los dibujos, moviendo mecánicamente el lápiz sobre el papel. Los colegas le preguntaban algo y él contestaba con inexactitud. Por la noche tuvo que releer de nuevo los documentos. Cada línea parecía un veredicto, sobre todo la parte de la transferencia de propiedad. El árido lenguaje jurídico que había detrás suponía la pérdida de su hogar. Elijah cerró el expediente y se sirvió un whisky. La idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si se negaba? ¿Y si había otra salida? Pero no había otra salida. Los cobradores llamaban cada hora, recordándole amablemente los plazos. Embargaron las cuentas. Las tarjetas de crédito estaban bloqueadas, y Hicks ofrecía un trato justo, dinero a cambio de la casa, con la opción de quedarse en ella como inquilinos. Era un salvavidas, la única salida.
Nora llamó antes de acostarse para hablar de la conferencia y preguntarle cómo le iba solo. Elijah contestó despreocupadamente, intentando que su voz sonara normal. Ella sospechó algo. Empezó a preguntarle si todo iba bien. Él mintió sobre un proyecto complicado y se despidió rápidamente. Luego se quedó sentado en la oscuridad durante largo rato, mirando el contrato que había firmado. Mañana se acabaría. Recibiría el dinero, pagaría sus deudas. Se quedarían en su casa, ahora la casa de otro, y nadie lo sabría nunca. Él puede manejarlo, tiene que hacerlo, no tiene elección. La notaría estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Elías había llegado temprano y ahora estaba sentado en la recepción, mirando los diplomas de las paredes. Higgs se presentó exactamente a la hora acordada, tan organizado y profesional como siempre. La notaria, una mujer mayor de mirada aguda, revisó metódicamente cada documento. Elijah se fijaba en cada movimiento de su bolígrafo. Higgs estaba sentado a su lado, mirando tranquilamente algo en su teléfono. ¿Está seguro de que quiere vender la propiedad? La voz del notario sacó a Elijah de su aturdimiento. Sí, estoy completamente seguro. ¿Y tu mujer está de acuerdo? La casa está a mi nombre. Las firmas fueron cayendo una a una sobre el papel. Elías trató de no leer el texto. Ya se lo sabía de memoria después de una noche en vela. Por el rabillo del ojo vio que Higgs sacaba un talonario de cheques. Ya arreglaremos los detalles del alquiler más tarde, dijo Higgs en voz baja para que el notario no lo oyera. Tenemos que arreglar los trámites con el banco. Tardaremos un par de días. Elijah asintió. Ya lo habían hablado. Primero la venta, luego el alquiler. Todo lógico, de acuerdo. El dinero entró en la cuenta allí mismo, en la notaría. Elijah miró los números en la pantalla del teléfono y no podía creer que todo hubiera terminado tan fácilmente. Ahora solo tenía que saldar las deudas y esperar a que Nora regresara. Enviaré a mi hombre a comprobar las comunicaciones, dijo Higgs al salir. Tenemos que asegurarnos de que todo está en orden. Por supuesto, Elías intentó mantener la calma. ¿Cuándo? Mañana o pasado mañana. Te haré saber la hora exacta. Se estrecharon la mano y se separaron. Higgs a su coche, Elías al taxi. Hoy no se atrevía a conducir. Aún le temblaban las manos. En casa todo seguía igual, pero se sentía diferente. Elijah caminó de una habitación a otra, tocando las paredes, los muebles, las cosas que ahora eran técnicamente extrañas. En su despacho, lo primero que hizo fue abrir la página web del banco y empezar a pagar sus deudas. Una transferencia, una segunda, una tercera. Cada clic del ratón resonaba en sus sienes. Nora llamó por la tarde, con voz cansada pero satisfecha. Le contó que la habían operado con éxito durante el día. Elijah escuchó, asintió, hizo las preguntas adecuadas. Sus entrañas se apretaban a cada palabra que ella decía. «Pareces raro», dijo ella de repente. «¿Ocurre algo?» «No me pasa nada, solo estoy cansado». «¿Estás segura?» «Sí, estoy segura. Cuéntame más sobre la operación». Tras la conversación, permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato. Sobre la mesa estaban los documentos de la venta, las copias que le había dado el notario. Mañana tendría que esconderlos en un lugar seguro y esperar a que Higgs llamara para hablar del alquiler. El teléfono volvió a sonar. Los cobradores estaban comprobando el dinero. Elías respondió mecánicamente a sus preguntas. Sí, la deuda está pagada en su totalidad. Sí, no hay más reclamaciones. Sí, todo está en orden. En el dormitorio, sacó la maleta y empezó a apilar los documentos. El contrato de compraventa, los extractos de cuenta, los recibos de pago de las deudas. Había que esconderlo todo donde Nora nunca mirara. Tenía a mano un viejo álbum de sellos, su colección universitaria, que su mujer ni siquiera sabía que tenía. Por la noche no pudo volver a dormir. Elías estaba tumbado mirando al techo,
repasando mentalmente los acontecimientos del día. Todo había ido como la seda. Demasiado bien. Hicks había parecido el comprador perfecto, educado, puntual, dispuesto a ser poco convencional. Quizá por primera vez en meses, Elijah había tenido suerte. Por la mañana se despertó con el ruido de un coche. Aún no eran las 8 en punto. Al otro lado de la ventana había una especie de furgoneta de servicio técnico. Elías se quedó helado. ¿Hicks había enviado a alguien a ver la casa sin avisarle? Pero solo eran los hombres del gas de siempre, una revisión rutinaria del equipo. La llamada de Hicks encontró a Elías en el estudio de arquitectura. La voz tranquila y segura en el auricular dijo lo que Ilya más temía. Los planes habían cambiado. Tengo entendido que teníamos un contrato de arrendamiento, pero las cosas han cambiado. Mi hija vuelve de Europa. Necesita un lugar donde vivir. Elijah se sentó en su escritorio, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La voz de Hicks seguía sonando tranquila y juiciosa a través de los auriculares. Los papeles están firmados. La casa es mía. Tendrás que desalojarla dentro de 3 días. Pero teníamos un acuerdo. El acuerdo era verbal. En la escritura no se menciona el arrendamiento. Elías salió de la oficina sin despedirse de sus compañeros. Subió a su coche y se quedó mirando el que tenía delante durante largo rato sin arrancar el motor. Por su mente pasaban retazos de frases de su conversación con Hicks. 3 días. Desalojar la casa. Sin papeles de alquiler. El teléfono volvió a sonar. Hicks había enviado un mensaje con los contactos de una empresa de mudanzas. Me ayudarán con la mudanza. A mi costa, por supuesto. Elías borró el mensaje antes de que terminara. Tomó una ruta tortuosa a casa, parando en cada semáforo en rojo. Necesitaba pensar, encontrar una salida, pero sus pensamientos eran confusos y volvían una y otra vez a una sola cosa. Nora volvería dentro de 4 días. Una furgoneta ya estaba aparcada delante de la casa, hombres de uniforme descargando cajas de cartón. Hicks no había bromeado, había organizado la mudanza de verdad. Elijah pasó con el coche y aparcó a la vuelta de la esquina. Sacó el teléfono. Tenía que llamar a un abogado, averiguar sus derechos. ¿Pero llamar a quién? ¿Qué derechos? Firmó todo el papeleo él mismo. Los de la mudanza trabajaron metódica y rápidamente. Elías observó cómo introducían cajas en la casa, su casa, que ya no era suya. Uno de los trabajadores lo saludó con la mano, amistosamente, como un vecino. Pensaron que se trataba de una mudanza rutinaria. La casa olía a cartón. Las cajas se amontonaban en el pasillo, en el salón, en el estudio. Hombres uniformados y metódicos esperaban instrucciones. ¿Qué embalar primero? ¿Dónde colocar las cosas? Elijah se los quedó mirando, sin saber qué decir. Nora llamó, con voz alegre y emocionada. Hablaba de sus progresos en la conferencia. Elijah escuchó, viendo cómo guardaban las fotos de su boda. ¿Qué es ese ruido? La reforma de los vecinos. Ah, ya veo. Escucha, estoy pensando en volver un día antes. Te echo de menos. Elías se acobardó. Un día antes es dentro de 3 días. Es cuando tienes que desalojar la casa. Tal vez no deberíamos. Se suponía que ibas a asistir a otras conferencias. Al diablo. Quiero irme a casa. A casa. Elijah vio cómo retiraban cuidadosamente de las paredes los cuadros que habían elegido juntos, los armarios de la cocina siendo desmontados, empaquetando libros, los libros de toda una vida, en cajas de cartón. Por la noche, el propio Hicks llegó para comprobar el trabajo. Inspeccionó meticulosamente cada habitación, hizo algunos comentarios a los de la mudanza. Luego se dirigió a Elías. Sé que es desagradable, pero los negocios son los negocios. Tú tienes el dinero, yo tengo la casa, todo está en orden. Elías guardó silencio. ¿Qué puedo decir? De verdad, es justo. Él mismo aceptó el trato, él mismo firmó los papeles.
se había creído las promesas verbales. Se quedó tumbado en su habitación por la noche, escuchando el silencio de la casa vacía. La mayoría de sus pertenencias ya estaban empaquetadas. Solo quedaba lo esencial: ropa de cama, algo de ropa, vajilla. Mañana también empacarían eso. El teléfono brillaba en la oscuridad. Mensajes de Nora. Escribía sobre los billetes, sobre el taxi del aeropuerto, sobre la nostalgia que sentía. Elías leyó y releyó los mensajes, incapaz de encontrar la energía para responder. Por la mañana llegó un nuevo equipo de mudanzas para terminar de empaquetar. Trabajaron con rapidez y sin problemas, convirtiendo su acogedora casa en un conjunto de cajas sin rostro. Elijah estaba sentado en su despacho, viendo cómo las carpetas de los proyectos desaparecían de las estanterías y cómo desmontaban su escritorio. Hicks llamó para confirmar la hora de la entrega de llaves. Su voz sonaba mundana, como si estuviera hablando de comprar leche en la tienda. Elijah escuchó y pensó: tal vez no fuera demasiado tarde para cambiar las cosas. Tal vez si le explicaba lo de su mujer, lo de su vida aquí. Pero Hicks no le dio ninguna oportunidad. La conversación fue breve y de negocios: la hora de entrega de las llaves, la fecha de partida, las formalidades con los documentos, sin momentos personales, sin concesiones. Por la noche, Elías recorrió la casa vacía. Solo quedaba el sofá en el salón, la mesa y 2 sillas en la cocina. Todo lo demás estaba empaquetado, firmado, listo para la mudanza. Mañana vendrían los últimos coches a recoger el resto de las cosas. Nora envió una foto de su billete. Volvería dentro de 3 días, el mismo día en que la casa debía quedar libre. Elías miró la fecha y la hora de llegada, dándose cuenta de que apenas quedaba tiempo. Había que decidir algo que hacer. Elías se despertó con el ruido de un camión que se acercaba. El último día en su casa empezaba inexorablemente, con el ruido de los motores y las voces de los de la mudanza. Se tumbó en el sofá del salón. El dormitorio estaba vacío de muebles. Faltaban 24 horas para el regreso de Nora. Elijah abrió el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de ella. No le devolvió la llamada. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría la casa vacía? Los de la mudanza trabajaban deprisa, sacando el resto de los muebles y cargando cajas. Elijah los miraba fijamente, intentando pensar en alguna salida. Podríamos buscar un piso, podríamos alojarnos en un hotel, se podría... Pero, ¿cómo le explicaría a Nora por qué tenían que mudarse a otro sitio? El teléfono sonó de nuevo. Hicks esta vez. Su hija llegaba mañana por la mañana. Quería asegurarse de que la casa estuviera completamente vacía para cuando ella llegara. Elijah escuchó su tono comercial y sintió que su interior se tensaba de rabia impotente. No había ido a la oficina, se había tomado el día libre. Se sentó en el último sillón del salón vacío y vio cómo sus vidas desaparecían, caja a caja, objeto a objeto. Los de la mudanza trataban de trabajar con cuidado, pero de vez en cuando algo se caía, algo crujía, y cada sonido le producía una punzada en la cabeza. Al mediodía llegó el agente inmobiliario, el mismo que le había organizado la cita con Hicks. Parecía avergonzado, no paraba de limpiarse las gafas. No sabía que esto iba a pasar. Realmente no lo sabía. Hicks parecía un hombre decente. Elijah no dijo nada. ¿Qué importaba si lo sabía o no? El trato estaba hecho, el dinero se había gastado en pagar las deudas, la casa ya no era suya. Era legítimo. Todo es justo, excepto que no hay donde vivir. Abrió su portátil, lo último que le quedaba por desempaquetar, y empezó a buscar pisos. Los precios eran elevados. Con el dinero que le quedaba después de pagar sus deudas, podía alquilar algo muy modesto. No era a lo que Nora estaba acostumbrada. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Los de la mudanza estaban terminando su trabajo. Las últimas cajas estaban cargadas en la furgoneta. El capataz le tendió unos papeles para que los firmara,
Un inventario de los bienes retirados. Elijah firmó sin leer. Los sonidos resonaban en la casa vacía. Pasos, toses, el sonido de una moneda al caer al suelo. Todo parecía extraño y antinatural. Elijah caminó de una habitación a otra, tratando de memorizar cada detalle. Aquí había estado su primer árbol de Navidad. Aquí estaba el sofá en el que les gustaba ver películas. Y aquí volvió a sonar el teléfono. Nora. Esta vez tuve que contestar. ¿Por qué no me devuelves las llamadas? Estoy preocupada. Perdóname, tengo mucho trabajo. Vuelo mañana a las 2. ¿Nos vemos? Por supuesto. No sabía qué le diría en el aeropuerto, cómo le explicaría por qué no podían ir a casa, por qué se habían llevado todas sus cosas, por qué su casa pertenecía ahora a otra persona. Pasó la noche en el coche, ya no quedaban muebles ni ropa de cama en la casa. Se sentó en la silla y se quedó mirando las oscuras ventanas. Mañana viviría aquí otra familia. Otras personas pasearán por estas habitaciones, mirarán por estas ventanas, vivirán esta vida. Por la mañana llegó Hicks para hacerse cargo de la casa. Recorrió las habitaciones con un portapapeles, tomando notas, comprobando la fontanería y la electricidad. Luego extendió la mano. «Llaves, por favor». Elijah sacó un manojo, 3 llaves, la puerta principal, la trasera y el garaje. Se las puso en la palma extendida. Hicks asintió. «Buenos días, y gracias por su cooperación». Faltaban 4 horas para que llegara el vuelo de Nora. Elijah subió a su coche y condujo hacia el aeropuerto. Por el camino, paró en todas las agencias inmobiliarias que se le ocurrieron. Miró los anuncios de los escaparates. Llamó a los números que aparecían. Pero todo estaba mal. Demasiado caro, demasiado lejos, demasiado pequeño. El tiempo se le escapaba como agua. Su teléfono marcaba la 1 en punto cuando aparcó en el aparcamiento del aeropuerto. Nora había enviado un mensaje. Ya habían despegado y aterrizarían pronto. Elías se sentó en el coche y miró el cartel de llegadas. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo lo explicaría? ¿Por dónde empezaría? El panel de llegadas indicaba que el avión procedente de Boston había aterrizado. Elijah estaba de pie a la salida de la zona de llegadas, con el teléfono entre las manos. Nora le envió un mensaje de texto diciendo que había pasado el control de pasaportes. Entre la corriente de pasajeros la vio de lejos, bronceada, con su traje azul favorito. Sonrió y saludó. Elijah dio un paso hacia ella sintiendo que se le entumecían las piernas. «No tienes ni idea de la conferencia que ha sido». Nora hablaba sin parar mientras caminaban hacia el coche. «Conocía a algunos de los principales expertos. Me invitaron a participar en un proyecto de investigación». Elijah asintió mientras cargaba su maleta en el maletero. Nora se sentó en el asiento delantero y se puso el cinturón de seguridad. «Vámonos a casa. He echado mucho de menos nuestro hogar». Arrancó el coche y salió del aparcamiento. Nora siguió hablando de la conferencia, de nuevos tratamientos, de colegas de distintos países. Elías escuchaba su voz, girando automáticamente el volante en los cruces familiares. «Pareces extraño. ¿Te pasa algo?» Nora apartó el coche a un lado de la carretera. «Tenemos que hablar». «¿Aquí mismo?» Ella miró sorprendida por la ventanilla. «Casi hemos llegado». «No podemos volver a casa». «¿Por qué no?» «Porque…» Elijah respiró hondo. «Porque ya no hay hogar». Ella lo miró incomprensiblemente. Empezó a hablar, despacio al principio, luego cada vez más deprisa, sobre las deudas, sobre el casino, sobre Hicks, de cómo había esperado arreglar las cosas, de cómo todo había salido mal. Nora guardó silencio. Su rostro palidecía con cada palabra. Cuando terminó, abrió la puerta del coche. «Vámonos». «¿A dónde?» «¿A dónde?» «A la casa. Quiero verla». Aparcaron delante de su antigua casa. Había otro coche aparcado delante, el carro todoterreno de Hicks. Había luces en las ventanas, sombras moviéndose.
Así que acaba de vender la casa, nuestra casa, y no me dijiste ni una palabra. Pensé que podría arreglarla. Tenía un contrato de alquiler. ¿Lo tenías? Su voz se volvió dura. ¿Dónde está ese acuerdo ahora? ¿Dónde vamos a vivir? Elaya sacó su teléfono y abrió una página web con listados de pisos. He encontrado unas cuantas opciones. Nora le arrebató el teléfono y lo tiró al asiento trasero. Has vendido nuestra casa, a mis espaldas, para pagar tus deudas de juego. Una mujer joven, aparentemente la hija de Hicks, apareció en el porche. Decía algo por teléfono y se reía. Nora la miró sin pestañear. ¿Cuánto has perdido? ¿Qué? ¿Cuánto has perdido? Elaya dijo la cantidad. Nora cerró los ojos. Y no dijiste nada. Todo el tiempo, no dijiste nada. Salió del coche. Se quedó mirando la casa. Luego caminó lentamente por la acera hasta la parada de autobús, a la vuelta de la esquina. Elías la llamó. ¿A dónde vas? No lo sé. A cualquier sitio, pero no contigo. La vio alejarse con la espalda recta y paso seguro. Había música en la casa de enfrente. Alguien había corrido las cortinas. Una tarde normal en los suburbios. Igual que siempre, solo que ahora era la vida de otra persona la que se asomaba por la ventana de otra persona. El teléfono en el asiento trasero vibró. Un mensaje de Hicks. Algo sobre unas cajas dejadas en el sótano. Elías no lo leyó. Arrancó el coche y condujo hacia el centro, buscando un hotel para pasar la noche, o una semana, o un mes. No sabía cuánto duraría esta nueva vida sin un hogar, sin una esposa, sin todo lo que le había parecido tan seguro hacía 15 días. Nora había cogido una habitación de hotel en el centro. Elaya se había enterado por amigos comunes. Ella no contestaba al teléfono. Él también se alojaba en un hotel, justo al otro lado de la ciudad. Una pequeña habitación con vistas al aparcamiento. El lunes, Nora volvió al trabajo. Elaya la vigilaba en la entrada de la clínica, pero ella pasó de largo sin una mirada en su dirección. Permaneció allí hasta la noche, mirando por las ventanas del departamento de cirugía. 3 días más tarde, ella acordó reunirse en un café en territorio neutral. Elías llegó una hora antes y pidió un café que nunca llegó a tomarse. Nora llegó en el momento justo. Quiero saberlo todo, desde el principio. Empezó a contárselo, sobre la primera apuesta, pequeña, por diversión, las ganancias que le hicieron girar la cabeza, la primera gran pérdida y el intento de recuperarla, los préstamos, primero uno, luego el segundo, después el tercero, las llamadas de los cobradores, las noches en vela sobre una calculadora, intentando averiguar cómo salir de la deuda. Nora escuchaba en silencio, golpeando la mesa con los dedos. Aún llevaba el anillo de casada en el dedo anular, como notó Elías cuando se llevó la taza a los labios. ¿Por qué no me lo dijiste? En cuanto empezaron los problemas. Tenía miedo. Pensé que podría arreglármela sola. Lo hiciste, sonrió ella. Vendí la casa. En la mesa de al lado, una pareja joven reía. La camarera limpiaba el mostrador y tarareaba algo para sí misma. Un día normal en una cafetería normal, solo que para ellos dos era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Sabes qué es lo peor? Nora apartó el café que no había tocado. No es que hayas perdido el dinero, no es que vendieras la casa, es que me has mentido, cada día, cada minuto. Me mirabas a los ojos y me mentías. Elaya estiró la mano por encima de la mesa, intentando tocarle los dedos. Ella apartó la palma. Creía que nos iba bien, hacíamos planes, soñando con un bebé. Y tú, mientras tanto, no terminó. Sacó un archivo de su bolso. Hice algunas comprobaciones. No solo perdiste dinero, empeñaste mis joyas. ¿Recuerdas el anillo de mi abuela? Lo busqué antes de irme. Lleva un mes en una casa de empeños. Elías no dijo nada. ¿Qué puedo decir? Ella tenía razón. Él estaba mintiendo, cada día, cada minuto. Habría seguido mintiendo si Hicks no hubiera roto el contrato.
Pedí el divorcio. Las palabras sonaron como un disparo. Nora puso un sobre la mesa. Aquí están todos los documentos. Léelos y fírmalos. No reclamo nada. De todos modos, no queda nada. Llovía fuera de la ventana. Las gotas caían por el cristal, desdibujando el contorno de la calle. Elijah se quedó mirando el sobre, dudando si cogerlo o no. Nora, puedo arreglarlo. Puedo conseguir un trabajo, una casa nueva. No se trata de la casa, se levantó de la mesa. Se trata de la confianza, ya no existe. Se alejó, dejando el café sin tocar y el sobre de papeles sobre la mesa. Elijah la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció bajo la lluvia que caía por la ventana. Aquella noche volvió a la habitación del hotel. Había 3 mensajes en el contestador, de Hicks, del agente inmobiliario y del banco. No los escuchó. Sacó los papeles del divorcio del sobre y empezó a leer. Cada palabra golpeaba como un martillo. Disolución del matrimonio. División de bienes. Bitu. Llamaron a la puerta. La asistenta había traído toallas limpias. Dijo algo sobre la previsión meteorológica, sobre las reformas en el vestíbulo, sobre el nuevo menú del restaurante del hotel. Elías asintió sin escuchar. En sus manos había papeles que redibujaban 5 años de su vida, 5 años de amor, de confianza, de planes para el futuro. Por la noche volvió a desvelarse. Se tumbó en la estrecha cama del hotel y miró al techo. En algún lugar, en otro hotel, en otra habitación, estaba Nora. ¿Qué sentiría ahora? ¿En qué estaría pensando? ¿Perdonaría alguna vez? Elías llegaba tarde a una reunión. El tráfico en la ciudad se hacía insoportable bajo la lluvia. Hicks le esperaba en su despacho, una torre de cristal en el distrito de negocios. Una secretaria acompañó a Elías por la recepción, sin dejar de mirar las huellas de sus botas mojadas en la moqueta. Hicks estaba sentado detrás de un enorme escritorio, hablando por teléfono. Hizo un gesto a Elijah para que se sentara y continuó la conversación. Algo sobre inversiones e intereses. En la pared detrás de él colgaba una foto de su antigua casa, ya reformada, con una nueva veranda. Entonces, Hicks colgó el teléfono. ¿A qué debo dinero? Usted prometió el alquiler. Una promesa verbal no es ejecutable. Pero diste tu palabra. Cambié de opinión. Sucede. Elijah sacó una carpeta de documentos. Copias de su correspondencia, capturas de pantalla de mensajes. Hicks ni siquiera los miró. Mi hija está feliz en su nueva casa. El barrio es estupendo, los vecinos son amables, ni siquiera saben que vives allí. Creen que le compramos la casa a una pareja de ancianos. Llovía fuera de la ventana. 30 pisos más abajo, las calles se convertían en ríos, los coches en motas multicolores. Elijah miró hacia abajo y pensó en lo fácil que era perderlo todo. Mira, Hicks se reclinó en su silla. Comprendo tu situación, de verdad que sí. Pero un trato es un trato. Tú tienes el dinero, yo tengo la casa. Me parece justo. Elías guardó silencio. Sobre el escritorio de Hicks había una fotografía de una joven, su hija, la misma que ahora vivía en su casa, durmiendo en su dormitorio, cocinando en su cocina. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Elijah intentó hablar con calma. Podría pagar más alquiler. O no. Hicks sacudió la cabeza. No hay compromiso. La casa está vendida. Los papeles están firmados. Fin de la historia. Sonó el teléfono en la recepción. La recepcionista le recordó a Hicks la próxima reunión. Se levantó de su escritorio. Lo siento, tengo cosas que hacer. Y cerremos este tema de una vez por todas. Elías salió de la oficina bajo la lluvia. No tenía paraguas, se lo había olvidado en el taxi de camino. Estaba empapado hasta los huesos cuando llegó al aparcamiento. Hacía frío en el coche. Encendió la calefacción y se quedó mirando la torre de cristal durante un buen rato. En algún lugar, en el piso 30, Hicks ya estaba hablando con otras personas, ocupándose de otros asuntos. Para él, la historia de la casa había terminado de verdad.
El teléfono vibró, un mensaje de Nora. Le escribía para decirle que recogería el resto de sus cosas del almacén. Le preguntaba cuándo le vendría bien reunirse con él. Elijah miró la pantalla y no se atrevió a contestar. Por la noche, pasó por delante de su antigua casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el coche de la hija de Hicks estaba aparcado en la entrada. Todo parecía igual que antes, solo que ahora era la vida de otra persona la que se ocultaba tras las ventanas familiares. En el hotel le esperaba una carta del abogado de Hicks en la que le exigía que dejara de intentar ponerse en contacto con él. Elijah arrugó el papel y lo tiró a la cesta. Luego lo sacó y lo desdobló. Tal vez había una pista aquí. Por la noche soñaba con su casa. Caminaba por las habitaciones vacías intentando encontrar algo importante, pero no recordaba lo que buscaba. Se despertó sudando frío. La habitación estaba a oscuras, con la única luz parpadeante de la alarma de incendios. Por la mañana llegó otra carta del abogado, ahora insinuando una posible demanda por acoso. Elías miró el membrete oficial y pensó en lo extraña que era la vida. Hace un mes tenía una casa, una mujer, un trabajo. Ahora lo único que tenía eran deudas, una habitación de hotel y la amenaza de un juicio. La habitación de hotel parecía cada día más pequeña. Elías estaba sentado en la cama con los periódicos con anuncios de pisos esparcidos a su alrededor, círculos rojos alrededor de las opciones adecuadas, líneas tachadas, demasiado caro, demasiado lejos, no aceptan trabajos temporales. Nora había enviado un mensaje. Había encontrado un piso cerca de la clínica, pequeño, pero luminoso, y el precio era razonable. Elijah la imaginó paseando por las habitaciones vacías, planeando la disposición de los muebles. Sin él, llamaron a la puerta. El recepcionista del hotel le recordó que tenía que pagar la semana siguiente. Elijah asintió. Mañana, definitivamente mañana. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Fue a ver otro piso, uno barato en las afueras de la ciudad. La casera, una mujer mayor con mirada desconfiada, le preguntó mucho sobre su trabajo, su familia, sus malos hábitos. Elías contestó maquinalmente, mirando las paredes destartaladas. El teléfono sonó cuando subía al coche. Nora. No pulsó el botón de respuesta enseguida. He firmado los papeles del divorcio. Nora, por favor. No lo hagas, Elijah. Ambos sabemos que es lo mejor. Hablemos. Te lo explicaré todo. Ya lo has explicado. Ese día, fuera de la casa, probablemente volvía a casa del trabajo, como antes cuando se reunía con ella en la clínica y volvían a casa juntos. Te quiero. Y ya no te creo, le tembló la voz. Cada palabra que dices ahora suena a mentira. Condujo hasta ella, a la clínica, a su nuevo piso, donde fuera. Solo condujo por la ciudad, esperando ver su figura entre los transeúntes. La encontró delante de su nueva casa. Estaba descargando el coche, cargando cajas de cosas. Elías aparcó al otro lado de la calle y la vio subir los escalones, desaparecer en la entrada y reaparecer. ¡Nora! Se quedó paralizada con la caja en las manos. Váyase. Escúchame, por favor. Lo he oído todo. Todas tus excusas, todas tus promesas. Estaba en el porche, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Algo tintineaba en la caja, probablemente platos de su antigua casa. Voy a terapia. Dejaré de actuar. Buscaré otro trabajo. Demasiado tarde, sacudió la cabeza. Demasiado tarde. Las luces se encendieron en las ventanas de su nuevo piso. El crepúsculo caía sobre la ciudad, convirtiendo las calles en un laberinto de sombras. Elijah la vio subir las escaleras por última vez, ahora sin la caja, solo con el bolso al hombro. Adiós, Elías. La puerta de la entrada se cerró. Se quedó en la acera, mirando hacia las ventanas del tercer piso. Allí, tras los cristales, Nora empezaba una nueva vida, sin él, sin su pasado común, sin la casa que él había vendido.
En la habitación del hotel le esperaba otra pila de anuncios de pisos. Elijah se sentó en la cama y empezó a tachar metódicamente las direcciones, una a una, hasta que solo quedó papel en blanco con líneas tachadas. La sala de terapia de grupo estaba en el sótano de una vieja iglesia. Elías estaba sentado en una silla de plástico, escuchando el agua que goteaba de un grifo defectuoso en un rincón. A su alrededor, 8 personas de distintas edades se turnaban para contar sus historias. Había llegado aquí tras su tercera noche en vela en un hotel. Acababa de ver un anuncio en Internet, un grupo de apoyo para ludópatas. Gratuito, anónimo, sin compromiso. El animador, un hombre canoso con un jersey desgastado, asintió a Elijah. ¿Le gustaría compartir algo? Elías se levantó. Le temblaban las piernas. Empezó a hablar primero en voz baja y luego cada vez más alto. Sobre la primera apuesta, sobre las ganancias, sobre cómo se alargaba el juego, de las deudas, de la casa, sobre Nora. Nadie interrumpía. Solo el grifo seguía goteando, contando los segundos de su confesión. Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala. Gracias por compartir. El anfitrión le tendió un vaso de papel con agua. ¿Alguien tiene algo que decir? Una mujer con un jersey gris, se presentó como Marta, contó cómo perdió el dinero de la matrícula de su hijo. Un hombre con traje de negocios habló de un trabajo perdido. Cada historia resonó en mi pecho con el dolor del reconocimiento. Después de la reunión, el animador le dio a Elijah la tarjeta de un terapeuta. El grupo está bien, pero necesitas ayuda individual. La primera sesión de terapia estaba programada para el día siguiente. El despacho del terapeuta parecía una biblioteca. Estanterías del suelo al techo y un globo terráqueo antiguo en un rincón. Dime por qué estás aquí. Elías habló durante 2 horas sin parar. Expuso toda su vida: infancia, adolescencia, escuela, trabajo, el primer casino, las primeras ganancias, la primera deuda, matrimonio con Nora, compra de una casa, apuestas secretas por la noche. El terapeuta, el doctor Riley, escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Al final de la sesión, le entregó a Elijah un trozo de papel. Tus deberes. Escríbelo cada vez que te entren ganas de apostar. Elías empezó a escribir un diario. Página tras página se llenaba de confesiones. ¿Cuándo quería apostar? ¿Por qué? ¿Cómo se sentía? Resultó que había muchos desencadenantes. Anuncios en Internet, compañeros que hablaban de apuestas deportivas, incluso cifras escuchadas accidentalmente. En el trabajo, instaló un bloqueador de páginas de apuestas. Renunció a las tarjetas de crédito. Dejó la gestión financiera en manos de su hermano, temporalmente, hasta que se pusiera más fuerte. Cada noche, un grupo de apoyo. Un diario cada mañana. 2 veces por semana, terapia. Un nuevo régimen, una nueva vida, un nuevo Elijah. Le escribió a Nora una larga carta diciendo que había comenzado la terapia. Ella no respondió, pero lo leyó. Él podía verlo por el estado del mensaje. En el hotel, reunió todo el papeleo de la deuda, todos los recibos de la casa de empeños, todos los extractos bancarios. Lo puso en una carpeta, la historia de su caída. Ahora formaba parte de la terapia, enfrentarse a la verdad. Por la noche, tumbado en la estrecha cama del hotel, Elías pensaba en el futuro. Le quedaba un largo camino por delante, meses de terapia, luchar contra su adicción, encontrar un nuevo trabajo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. En su diario apareció una nueva entrada. Primer día sin pensamientos sobre el juego. Una pequeña victoria. Pasaron 6 meses. Elijah se mudó del hotel a un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Se acostumbró a anotar sus gastos todas las mañanas, pedantemente, hasta el último céntimo. Estaba ahorrando para el pago inicial de una casa nueva. Le habían degradado del estudio de arquitectura y ahora trabajaba en pequeños proyectos. Pero había trabajo, y eso era lo principal. Por las tardes aceptaba encargos extra.
Dibujos, consultas, lo que fuera. Cada dólar que ganaba le acercaba más a su objetivo. De vez en cuando, Nora le enviaba mensajes sobre división de propiedades, sobre documentos, sobre seguros. Él respondía con la misma formalidad, aunque cada vez quería escribir algo distinto. En el grupo de apoyo, Elijah ayudaba ahora a los recién llegados. Contaba su historia como un cuento con moraleja. Su diario se llenó de nuevas entradas. Ya no hablaba de querer jugar, sino de planes para el futuro. En terapia, el doctor Riley le sugirió que escribiera una carta a su antiguo yo. Elijah pasó toda la noche en ello. Escribió una docena de páginas, intentando explicar a ese otro yo a dónde le llevaría la primera apuesta. A menudo pasaba por delante de su antigua casa. La hija de Hicks había repintado la fachada, cambiado las cortinas. La casa parecía extraña ahora, como si los 3 años que él y Nora habían vivido allí ni siquiera hubieran pasado. Los fines de semana, Elijah iba a ver barrios nuevos, a ver casas, a estudiar los planos. Solo miraba casas. No tenía dinero para un año como mínimo, pero la planificación en sí era extrañamente reconfortante. Nora llamó inesperadamente por primera vez en 6 meses. Dijo que había encontrado sus viejos planos cuando se mudó. Le preguntó si debía quedárselos o tirarlos. Elijah le pidió que se los quedara. Eran los planos de su antigua casa, su primer trabajo serio. Se encontraron en una cafetería, la misma en la que ella le había entregado los papeles del divorcio hacía 6 meses. Nora parecía descansada, tranquila. Le dijo que la habían ascendido a jefa de departamento. Elijah le enseñó su diario de gastos, le habló del grupo de apoyo. Ella escuchó atentamente, sin la amargura en los ojos. Me alegro de que te hagas cargo. Es tarde, ¿no? Para nosotros, sí, pero no para ti. Se sentaron en el café durante 2 horas, hablando de trabajo, de planes, de conocidos comunes. Era casi como antes, excepto que ahora había una carpeta de viejos planos entre ellos, todo lo que quedaba de su pasado común. Por la noche, Elías se sentó largo rato a estudiar su plan financiero, calculando cuánto más necesitaba ahorrar para comprarse una casa, no tan grande como la anterior, ni en el barrio adecuado, pero suya, sin deudas, sin engaños, sin miedo a perderla. Había una nueva entrada en el diario. 684 días sin jugar. Vi a Nora. Ella ha perdonado. Ahora necesito perdonarme a mí mismo. Un año después, Elías estaba frente a la puerta de su nueva casa, pequeña, de 2 dormitorios, en un barrio tranquilo, no tan espaciosa como su antigua casa con Nora, pero completamente suya, sin deudas ni créditos. Las llaves se sentían agradablemente frías en la palma de su mano. Abrió la puerta y aspiró el olor a pintura fresca. Los de la mudanza ya habían traído los muebles sencillos y funcionales, sin florituras. Todas las compras se habían tenido en cuenta e incluido en el plan financiero. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Nora. Le felicitaba por la inauguración. Elijah releyó el mensaje varias veces, intentando captar la entonación entre líneas. Habían estado en contacto más a menudo en los últimos meses, primero por trabajo y luego por diversión. En el salón ordenó las cajas de pertenencias, metódicamente, habitación por habitación. En la pared colgó su diploma de arquitecto y su certificado de haber completado un programa de tratamiento de 1 año para la adicción al juego. 2 documentos que definían su nueva vida. Por la noche llegó Nora, solo para ver la casa, dijo. Trajo una planta de interior, una tradición de inauguración. Elijah la guió por las habitaciones, mostrándole las reformas que había hecho con sus propias manos. Tomaron té en la cocina, en tazas nuevas compradas especialmente para esta casa. Nora hablaba de su trabajo, de sus pacientes. Elijah la miró y vio a la misma mujer de la que se había enamorado años atrás, solo que ahora se interponía entre ellos el abismo de los errores del pasado. «Sabes», dejó la taza sobre la mesa, «estoy orgullosa de ti.
De verdad, te lo agradezco, significa mucho para mí. Hablaron hasta bien entrada la noche, del pasado, del presente, de planes para el futuro. Nora le contó que le habían ofrecido un puesto en el centro de investigación. Elijah compartió ideas para nuevos proyectos. Su carrera estaba volviendo poco a poco a su cauce. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Quizá podríamos cenar algún día de la semana. Me encantaría. Elijah se quedó largo rato en el porche, mirando tras el coche de ella. Luego volvió a entrar en la casa, su hogar duramente ganado. Sacó su diario y lo abrió en una página nueva. Primer día en la nueva casa. Nora está aquí. Tal vez un día... No terminó la frase. Algunas esperanzas es mejor guardarlas en el corazón, no confiarlas al papel. En su lugar, anotó los gastos del día. Añadió una nota sobre la reunión del grupo de apoyo de mañana. Un año sin partido le había enseñado a vivir el presente sin adelantarse demasiado. En el dormitorio, extendió la ropa de cama nueva y abrió la ventana. El aire nocturno se llenó de los olores de la primavera. En algún lugar a lo lejos, un perro ladraba, el mismo sonido que habían oído a menudo en su antigua casa con Nora. Pero ahora era diferente. Ahora era un hombre diferente. En la mesilla de noche había un libro, el diario que había llevado todo este año. Registros de su lucha contra la adicción, de sus pérdidas y triunfos, del lento viaje hacia un nuevo yo. La última página estaba en blanco, para un nuevo capítulo que empezaba hoy. 2 años más tarde, Elías se asomó a la ventana de su casa y vio cómo Nora descargaba sus pertenencias del coche. Se estaba mudando con él, poco a poco, caja a caja, como probando si ambos estaban preparados para dar ese paso. Ya el jueves habían discutido sobre dónde colocar su escritorio. Nora había insistido en el salón junto a la ventana. Elijah había sugerido convertir el segundo dormitorio en un despacho. Al final, el escritorio ocupó su lugar junto a la ventana. Elijah se dio cuenta de que no valía la pena ganar algunas batallas. Los desayunos de los domingos se habían convertido en una tradición mucho antes de la mudanza. Nora llegaba por la mañana temprano, trayendo bollería recién hecha de aquella pequeña panadería que había encontrado por casualidad de camino al trabajo. Tomaban café, leían el periódico, hacían planes para el día. A veces se quedaban en silencio, en un ambiente acogedor, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Una noche se quedaron hasta tarde discutiendo su nuevo proyecto de investigación. Nora hablaba del tratamiento, dibujando diagramas en servilletas. Elías la miró, entusiasmado, radiante, y vio a la mujer de la que se había enamorado hacía tantos años. Ella se había quedado en su casa, simplemente porque era demasiado tarde para volver. Desde entonces, venía más a menudo. Su primera compra de muebles juntos fue como una operación militar. Elijah sacó su invariable diario de gastos. Nora trajo planos de habitaciones con dimensiones exactas. Pasaron 3 horas eligiendo un armario para el dormitorio, hablando de materiales, dimensiones y precio. El vendedor les miraba sorprendido, pero ellos sabían que había que sopesar cada decisión. Por las tardes solían pasear por el parque cercano. Nora hablaba de sus pacientes. Elijah compartía las noticias de las reuniones del grupo de apoyo. Un día nos encontramos con Hicks, que también paseaba por aquí con su hija. Se saludaron con la cabeza y se separaron. El pasado ya no tenía poder sobre ellos. Su nuevo hogar se iba llenando poco a poco de vida. Nora plantó rosas en el jardín, 3 arbustos comprados en una venta. Elijah les construyó un enrejado, su primer proyecto de carpintería. Juntos cuidaron las plantas, aprendieron de los errores y se alegraron de los primeros brotes. Consiguieron un perro de un refugio, un viejo labrador llamado Jack. Enseguida ocupó su lugar en sus vidas. Dormía entre la cama y la ventana, acompañaba a Nora al trabajo, esperaba a Elijah en las reuniones. Su presencia dio más vida a la casa. Las finanzas seguían separadas. Cada mes se sentaban juntos,
discutían los gastos, planificaban un presupuesto. Nora había aprendido a entender su sistema de contabilidad. Elías había adoptado su costumbre de ahorrar para emergencias. En su dormitorio había 2 mesillas de noche, cada una con lo suyo. La de Elías contenía su diario de contabilidad y el libro que estaba leyendo sobre planificación financiera. En la de Nora había revistas médicas y su detective favorito. 2 vidas diferentes fundidas en una. Una mañana, Nora encontró una vieja ficha de casino en el bolsillo de su chaqueta. Elijah se había olvidado de ella. La había descubierto al mudarse y quería tirarla. Esa noche habían tenido una larga charla sobre el pasado, los miedos y la confianza. Tiraron la ficha juntos, un gesto simbólico que marcaba la ruptura definitiva con el pasado. En la pared del salón apareció un tablón de notas, su espacio común para planes e ideas. Aprender a tocar la guitarra es el sueño de Elías. Un viaje a Europa, el deseo de Nora. Tener otro perro es la decisión que comparten. Los pequeños objetivos se sumaban para formar una gran imagen del futuro. El trabajo de Elijah sobre sí mismo no se abandonó. 2 veces a la semana, reuniones de grupos de apoyo en las que ahora ayudaba a otros. 1 vez al mes, sesiones con un terapeuta, un hábito que no quería abandonar. Nora le apoyaba y a veces acudía a las reuniones abiertas del grupo para conocer a las personas que le habían ayudado a perseverar. Sus conversaciones nocturnas en el porche trasero se convirtieron en un ritual especial. Jack se tumbaba a sus pies, bebían té y hablaban del día anterior, de planes para el futuro, de sueños. Aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro, a encontrar puntos en común, a hacer planes juntos. Nora fue la última en traer las viejas fotos de su antigua casa. Pasaron mucho tiempo decidiendo cuáles conservar y cuáles eliminar. Merecía la pena conservar algunos momentos, como recuerdo del camino que habían recorrido. Otros era mejor dejarlos para dejar sitio a nuevos recuerdos. Ahora, al verla ordenar sus cosas en la casa que compartían, Elijah sintió una extraña calma. Habían recorrido un largo camino, a través del dolor, la traición y el perdón. Habían aprendido a apreciar las cosas sencillas, la honestidad, la confianza, la posibilidad de volver a empezar. Los platos tintineaban en la cocina mientras Nora desempaquetaba las ollas. Jack se retorcía bajo los pies, enredándose en las cajas. Un día normal en su nuevo hogar. Un día normal en su nueva vida, la que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, reconociendo el valor de cada momento.